Shalom, Javier Yekarim, un agrado nuevamente poder compartir con ustedes aquí en nuestro canal de YouTube, Bet Midrash Narratín Temuco Chile. En esta ocasión para compartir algunos comentarios con respecto a la venida del Hijo del Hombre que encontramos ahí en Mateo capítulo 24, del versículo 3 en adelante. Quise compartir este tema ya que se desconoce el contexto de las palabras del rabino de Nazaret cuando le explica a sus discípulos sobre la venida del Hijo del Hombre. Algunos toman Mateo capítulo 24 como hechos que ocurrirán en un futuro lejano. Eh, Otros creen en una segunda venida, otros en un rapto anterior a la tribulación y posteriormente en la venida de Yeshua con los santos para o segunda venida para dar inicio al reinado milenial. Veremos a la luz del contexto de este capítulo de que este acontecimiento ocurrió en el primer siglo y vamos a explicar algunos cabos sueltos que quedan, eh, ya que muchos hacen ciertas preguntas: si se manifestó el Mesías en el primer siglo, dónde está, en qué momento se encuentra ahora, por qué no se ha establecido la era mesiánica, el reino de Dios aquí en la tierra. Eh, Preguntas como esas vamos a tratar de explicar para beneficio de los Javerín que nos siguen en nuestro canal de YouTube y aquellos que comparten ahí en nuestro grupo de estudios de Facebook, Discípulos de Rabbi Joshua Ben Yosef Minaserat. Bueno, Javerín, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 13 en adelante y vamos a ir desglosando estos pasajes, estos versículos. Dice ahí en el capítulo 24, versículo 3, y esto está en armonía con Marcos capítulo 13, versículo 3 al 23, y Lucas capítulo 21, versículo 7 al 24. Dice ahí: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? O sea, el fin del siglo, como se traduce en algunas traducciones. Respondió Yeshua ahí en el 4, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. El 6 dice: eh, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, en el 10 dice, y se entregarán los unos a los otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será liberado o salvo. El 14 dice: y será proclamado la Besorá, o sea, el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El 15 dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo, o sea, en el Bet Hamikdash, veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, perdón. Y el 18 dice: y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en Shabbat. Porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a uno de los escogidos. Ya os los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no lo salgáis, o mirad, está en los aposentos, o no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Vamos a leer hasta aquí para poder comentar estos pasajes que ya leímos. Este pasaje podemos ver que se encuentran en el monte de los olivos y los discípulos le preguntan a Yeshua, ¿cuándo serán estas cosas la señal de tu venida y del fin de la era? Yeshua le respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en su nombre, ¿no es cierto? Habrán rumores de guerras, se levantará nación contra nación, eh, esto va a ser un principio de dolores, dice. Los talmidim, los discípulos serán perseguidos o los matarán por causa del nombre de Yeshua. Muchos falsos profetas se levantarán, dicen. Eh, y esto se cumplió en aquel tiempo. Por ejemplo, en Mateo, hebreo de Shentov, en el formato griego, Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8, vimos ahí que Josué le respondió, estén atentos, no sea que alguien les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, pero les engañarán. Pero ustedes, cuando escuchen las guerras y unión de ejércitos, estén atentos, no sea que se llenen de vanas esperanzas, porque todo esto es destinado a venir, pero aún no es el tajlit, ¿no? O sea, todavía no es la culminación de la era. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y muchos disturbios, grave hambruna y alboroto en diferentes lugares. Todo esto es el comienzo de dolores. Esas son las señales que acontecerán a la venida del Hijo del Hombre. Con respecto a las guerras, si estudiamos desde un marco histórico, en Antigüedades de los Judíos por Flavio Josefo, en el libro 18, capítulo 8, se mencionan las guerras que hubieron en ese tiempo, en el primer siglo. En Guerra de los Judíos, capítulo 2, 12, capítulo 1, 227, capítulo 2, 18, capítulo 1, 457. También en Tácito, en las historias 1 y 2, se mencionan las guerras que hubieron en ese tiempo. Grave hambruna en esos de los emisarios. Se menciona ahí en el capítulo 11, versículo 27 al 28, que de una gran hambruna que sobrevino en ese tiempo en Jerusalén. Por eso hicieron una colecta ahí para amitiguar los padecimientos, la hambruna que estaban sufriendo los hermanos en las comunidades. En la guerra de los judíos, de Flavio Josefo, también se menciona ahí esta gran hambruna que ocurrió en aquel tiempo, en el capítulo 5, 12, 3, 6 y 11. Dice también ahí en Mateo, capítulo 24, versículo 9 al 10, entonces os atarán a tribulación, os matarán y serán una vergüenza para todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces muchos serán conmovidos y se traicionarán los unos a los otros y estarán enfurecidos entre ellos mismos. En el libro de los Hechos, querido Javín, existe evidencia de persecuciones. El propio Saúl de Tarso fue perseguidor de los Narratim, de la comunidad del Mashiach. Entre los eventos más destacados, Kefa y Yohanan son encarcelados, Estefano y Jacob ben Zadfiel son asesinados, Jacob ben Yosef es apedreado, según Josefo y Eusebio de Cesarea. En años posteriores, por parte de los romanos, sobre todo en los años del emperador Nerón, en el año 54 y al 68 hubieron muchas persecuciones a la comunidad de Narratim.
Mateo capítulo 24, versículo 11 al 13 dice, se levantarán falsos profetas y desviarán a la comunidad de Israel cuando se multiplique la injusticia, el amor de muchos quedará debilitado, pero quien persevere hasta el fin, o sea, hasta el tajlil, será liberado. Quien persevere en todo este caos, en todas estas desgracias que van a ocurrir sobre Jerusalén, sobre Israel, eh, por causa del odio sin motivo, como comentan algunos rabinos, por eso vino el galut, el exilio romano. En cuanto a esto que estamos hablando, en la guerra de los judíos 6:5 2 al 2:86, se menciona esto, obviamente visto desde un marco histórico. En la antigüedad de los judíos 20:8 y 5, en eso se menciona a Teudas y el egipcio, estos falsos maestros, ¿m? que engañaron a muchos. Dentro de las comunidades de los discípulos se reportaron falsos maestros, véase esos capítulo 13 versículo 16, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 16 al 17, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. De eso también, Javerín, hay una lista de falsos mesías que se manifestaron en el primer siglo, en una lista que tiene el mismo judaísmo. También hay en Mateo capítulo 24, capítulo 14 al 15, dice que la Besoraja Geulá, la buena nueva de la redención de Israel, tiene que ser proclamado hasta los confines de la tierra, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Lo que se traduce comúnmente como los confines de la tierra en el contexto, o será proclamado el Evangelio en todo el mundo, como salen en algunas traducciones, no debe entenderse Javerín refiriéndose a todos los países, a toda la tierra, sino era al mundo conocido en ese tiempo, el continente antiguo, lo que se conocía en ese tiempo como todo el mundo, ya que en esa parte de oriental, en esa parte del Medio Oriente, Europa, no conocían, por ejemplo, el continente americano, o aquí en Sudamérica, Norteamérica, no se conocía. Para ellos el continente antiguo era todo el mundo. En ese contexto debe entenderse. Entonces la Besoraja Geulá, la buena nueva de la redención de Israel debía ser proclamado. Y así, una vez proclamado, vendría el fin de la era, no un fin del mundo como muchos malinterpretan. Por ejemplo, en cuanto a los confines de la tierra, en el contexto, en esos capítulos 11, versículo 28, dice ahí que Jajab daba a entender por inspiración divina, o sea, por Ruach HaKodesh, que ciertamente había una gran hambre en todo el mundo. O sea, eso es lo que ocurrió en aquel tiempo, mencionado ahí en el libro de los Hechos, y también mencionado por Flavio Josefo. En Lucas capítulo 2 versículo 1 dice, y aconteció que en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo. Obviamente aquí no se refiere a toda la tierra, a todo el globo terráqueo, a todos los países que conocemos hoy en día, sino al mundo conocido en aquel entonces. En la carta de la comunidad en Roma capítulo 16 versículo 26 dice, la buena nueva se ha dado a conocer a todas las naciones. En Colosenses capítulo 1 5:6, la palabra de verdad, la buena nueva, ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. En Colosenses capítulo 1 versículo 23 dice, la buena nueva que habéis oído, que fue en tiempo pasado, está hablando, proclamada a toda la creación bajo el cielo, del cual yo, Saúl, fui servidor. Entonces, ese es el contexto, Javelin. No es algo que ocurrirá en el futuro. ¿Se entiende? Esto, el tajlit, la abominación desoladora, que se menciona ahí en el libro de Daniel, de pie en el lugar santo, dice ahí el que le entienda. Para entender a qué se refiere el autor,
vamos a ver Lucas capítulo 21, versículo 20. Dice, cuando veáis a Jerusalén, o sea, Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su desolación está cerca. El profeta Daniel hace referencia a Antíoco Epífanes en su contexto, cuando atacó a Jerusalén en el año 170 antes de la era común. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, dice el libro de Daniel, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de desolación. Véase Daniel capítulo 11, versículo 31. Esto, Javelín, en, Nebuá, en profecía, se vuelve a repetir. Y Flavio Josefo también comentó lo mismo. El cumplimiento de la palabra de Daniel se repitió en el año 70 después de la era común, con los romanos. Por eso Yeshua les advierte que tienen que huir cuando vean la abominación desoladora, que no regresen a su casa o buscar su capa, y que su huida no sea en invierno ni en Shabbat. En la antigüedad de los judíos, en este libro histórico, Flavio Josefo, podemos ver registro de esto en el 10, capítulo 10, 276, y en Guerra de los Judíos 5 y 19. Por eso ahí dice, Rabí Josué advierte, el que esté en el campo no regrese a recoger su túnica, hay de los que están en cinta, las que estén criando en aquellos días, porque entonces no habrá una tremenda tribulación que no ha sucedido desde la creación del mundo hasta ahora, ni sucederá. O sea, es algo que ocurrió en aquel tiempo, Javerín. No es como lo enseña el mundo evangélico cristiano pentecostal, que dice que va a ocurrir una gran tribulación en el futuro. Entonces ahí va a venir Jesús para arrastrar a su iglesia, y llevárselos al cielo. Nada más lejos de la verdad, querido Javerín. Vamos a ver que la venida del Hijo del Hombre ocurrirá en aquella generación, y vamos a leer en las propias palabras del Mesías Yeshua que dijo eso. Él dijo eso. Entonces, Javier, continuando, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo capítulo 24 de Mateo. Entonces habíamos quedado en el versículo 28. Ahora vamos a leer el versículo 29, ¿no? Donde habla de la venida del Hijo del Hombre. Esto está en armonía con Marcos capítulo 13, versículo 24 al 37, Lucas capítulo 21, versículo 25 al 36, capítulo 17, versículo 21 al 36, capítulo 12, versículo 41 al 48, como referencia. Dice ahí el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Claramente, Javerín, aquí se está hablando en el lenguaje figurativo, en el lenguaje de los profetas, en el lenguaje metafórico. No es algo literal, como muchos creen. Y eso es lo que vamos a ver, que el lenguaje que utiliza el autor de Mateo aquí es el mismo lenguaje que usaron los profetas cuando se registra la manifestación de Hashem, la venida de Hashem, en sentido de juicio, de juicio sobre Jerusalén, sobre las naciones. Vamos a ver, yo los voy a llevar al Tanaj. En el Tanaj se mencionan expresiones similares, Javerín. Voy a buscar algunos pasajes aquí que tengo. Por ejemplo, vamos a leer en otros pasajes similares, en cuanto a la venida del Hijo del Hombre, que dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del este al oeste. ¿Se acuerdan de ese pasaje, Javier? ¿No? Así se le dice la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Por ejemplo, la terminología de truenos y relámpagos en el Tanaj
son figuras en lenguaje metafórico que representan la majestad del Eterno, sobre todo en ocasiones de juicio. Tenemos algunos ejemplos. En Zacarías, capítulo 9, versículo 14, se los leo lo que dice textualmente. Dice ahí, en Zacarías 9:14, entonces el Eterno aparecerá, o sea, se manifestará sobre ellos y saldrá como relámpago su flecha. Adonai el Eterno tocará shofar y caminará en los torbellinos del sur. Sobre el Eterno tocará shofar. Lo mismo se menciona acerca de Yeshua. Vamos a leer más adelante en Mateo, que dice que con voz con trompeta de Dios, como salen las traducciones, con shofar de Elohim, reunirá a todos los esparcidos de los cuatro extremos de la tierra. Ya, el capítulo 29, versículo 6 de Isaías, también se menciona el mismo lenguaje figurativo, metafórico. Dice, serás castigada por el Eterno de los ejércitos, con truenos y terremotos, y gran ruido, torbellino y tempestad, con llama de fuego consumidor. Claramente esto no ocurrió literalmente en el tiempo de Isaías, ¿ya? Por lo tanto, son palabras idiomáticas hebreas, expresiones hebreas que deben ser entendidas en su contexto. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 2 dice, el Eterno vino del Sinaí y se esclareció desde Seir y resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos a su diestra. Había un fulgor centellante para ellos. Esto similar lo encontramos en el libro de Yehoshua Maasat Betorato, conocido comúnmente como Lucas, en el capítulo 17, versículo 24, que dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. O sea, ahí la palabra en su día también es una expresión idiomática. Por ejemplo, en el Tanaj se menciona el día de Hashem, que es una expresión en referencia a juicio. En Joel, capítulo 2, versículo 3, el día de Hashem, sobre la destrucción de Jerusalén. También se menciona ahí en Mateo capítulo 24, vamos a seguir leyendo, Javerín, para ir avanzando. Pero antes quiero explicar otro pasaje que encontramos en el Tanaj. Eso es el mismo lenguaje figurativo. Habíamos leído que Mateo capítulo 24, versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. En el mismo lenguaje figurativo encontramos en Joel acerca de una manifestación de juicio de Hashem, cuando dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. En otras palabras, el significado simbólico de oscuridad en los cielos se refiere a tragedias, a sufrimientos en el Tanaj. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos en Isaías capítulo 3, versículo 9 al 10, sobre la caída de Babilonia ante los medos y los persas. Se usa el mismo lenguaje figurativo. En Isaías capítulo 34, versículo 3 al 5, la destrucción de Edom por Nebuchadnezzar. Se usa el mismo lenguaje de oscuridad. La caída de Egipto ante los persas. Ahí ustedes pueden cotejar ahí en Ezequiel capítulo 32, versículo 7 al 8. Pueden buscarlos en sus escrituras. En fin, ahora vamos a seguir leyendo Mateo. Ahora vamos a ver el versículo 30. El versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y con gran gloria. Enviará a sus malajín, o sea, a sus mensajeros, con gran voz de trompeta o de shofar, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Algo similar se menciona en el Tanaj, como mencioné anteriormente. El 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ese pasaje, ese versículo 34, es los que muchos pasan por alto.
claramente el rabino de Nazaret dice que todo esto que leímos anteriormente acontecería en esa generación. Por eso dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Se dan cuenta, Javerín? Cuando uno lee en su contexto y compara con otros pasajes del Tanakh, se dará cuenta que son acontecimientos similares, manifestaciones de juicio. En otras palabras, la venida del Hijo del Hombre no es una venida literal de carne y hueso del Mesías, sino una manifestación de juicio, tal como podemos leer aquí en el contexto. Así que, Javerín, en los próximos comentarios vamos a continuar comentando y vamos a responder algunas preguntas que se me hicieron en pequeños debates que se hicieron en Facebook con respecto a este tema. Para beneficio de todos los Javerín, vamos a responder estos pequeños estas interrogantes, estas pequeñas preguntas. Bueno, Javerín, nos vemos en el próximo comentario. Shalom.